historia del ocaso de un rey. El rey protagonista de una disculpa breve y sin precedentes, porque los reyes no acostumbran a pedir perdón. Lo siento mucho. Un rey nacido en el exilio, en el seno de una familia desarraigada de su patria, y que llegó al país del que siempre le hablaron siendo niño. El niño que creció a la sombra de dos figuras antagónicas. El dictador que lo nombró príncipe heredero y cuyas cortes lo proclamaron rey. ¡Viva el rey! ¡Viva España! Y el heredero exiliado, su padre, que pudo finalmente regresar a casa, pero renunció a sus derechos dinásticos para que el hijo fuera rey y ocupara el lugar que a él la historia le negó. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! El rey educado en un régimen dictatorial que juraría lealtad a una constitución aperturista y que en los comienzos de su reinado fue tan cuestionado por las dos Españas que intentó unificar que incluso lo apodaron Juan Carlos el Breve. El rey que cuando un grupo de militares puso a prueba a una joven democracia con un intento de golpe de Estado, consolidó la monarquía con una de las frases más recordadas y célebres de su reinado. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Juan Carlos I no fue solo el rey de los españoles. Su presencia traspasó fronteras. América Latina fue su primer destino como monarca. Impulsor de las cumbres iberoamericanas, fue el rey que durante una cumbre mandó callar a un presidente populista elegido en las urnas y enunció una frase que quizá algunos pensaron, pero que nunca nadie se atrevió a pronunciar. Porque han ido respetando a Venezuela por todas partes. Yo tengo derecho a defender. ¿Por qué no te callas? Este es el rey que dijo que ante la justicia todos somos iguales. Años después, una de sus hijas, una infanta de España, se sentaba por primera vez en el banquillo de los acusados. Un escándalo que asestó a la corona su primer golpe. Pero no solo la justicia es igual para todos, el tiempo también. Perseguido por problemas de salud y escándalos y por la prensa que antaño le perdonó todo, el rey decide pasar el relevo. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando. Pero los escándalos le siguen acosando, también como rey emérito. Su heredero, su propio hijo, marca distancia. La historia se repite. Lo primero es la corona. Esta vez no hay comparecencia ante las cámaras, sino una carta, de rey a rey, de padre a hijo. El rey emérito se va de España. Abandona la Zarzuela, la residencia real que fuera su casa. Esta es la historia del rey que en el ocaso de su vida salió de España de la misma forma que lo hizo cuando llegó en su infancia, solo, pero esta vez cuestionado y con un legado entre luces y sombras. Atrás quedaban los elogios y los aplausos, la ovación recibida en su último día como monarca, el día que firmó la ley de abdicación. Esta es la historia de un rey, el rey Juan Carlos I. Así comienza El Rey Expatriado. Bienvenidos a este programa especial. Les saluda Ana María Luengo Romero. El rey emérito Juan Carlos I gozó durante décadas de una enorme popularidad. Pero los últimos años de su reinado estuvieron marcados por escándalos y desaciertos, los propios y los ajenos. Escándalos que pusieron en cuestionamiento su legado, que fueron empañando su imagen y la de la corona, y pusieron en entredicho el futuro de la monarquía en España. El rey pasó de ser una figura querida y admirada a ser una figura controversial y caída en desgracia. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Con estas históricas disculpas pronunciadas en abril del 2012 ante toda España por el entonces monarca Juan Carlos I, la Casa Real admitía por primera vez sus problemas de reputación, cuando el país intentaba remontar una severa crisis económica. Fue entonces cuando se hizo público que el jefe de Estado se encontraba en un safari de lujo en Botswana
Una foto del monarca posando junto a un elefante abatido, correspondiente a un safari anterior, desencadenó el enfado de muchos españoles que desconocían esta faceta de Juan Carlos I. Un viaje que habría pasado inadvertido si el rey no se hubiera fracturado la cadera. Su regreso a España para someterse a una cirugía concentró una gran atención mediática y buena parte de la sociedad española no entendía por qué el jefe del Estado llevaba ese tren de vida en plena crisis. Con las disculpas del rey se cerraba en falso un primer escándalo que dejó un regusto amargo a muchos españoles. En 2014 le tocó el turno a Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina y yerno del rey Juan Carlos. Urdangarín, duque de Palma, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación continuada, tráfico de influencias, fraude a la administración y 2 delitos fiscales. Un tribunal de las Islas Baleares dio por probada su vinculación a una trama de corrupción que desviaba fondos públicos a través de una fundación dirigida por el marido de la infanta. Era la primera vez que un miembro de la familia real rendía cuentas ante la justicia. La infanta Cristina, hermana del actual monarca Felipe VI, también se vio salpicada por el mismo escándalo. Aunque fue absuelta de cualquier delito fiscal, la justicia le impuso una multa de $160.000 por haberse beneficiado del dinero defraudado por su marido. Con este mar de fondo y en medio de grandes esfuerzos de la Casa Real para renovar su imagen por medio de la figura del actual monarca Felipe VI, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció en junio de este año que Juan Carlos I era investigado por supuestos cobros de comisiones millonarias, con el objetivo de facilitar un contrato para construir una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita. Estas supuestas irregularidades también están bajo la lupa de la Fiscalía Suiza, según aseguró a CNN un alto funcionario español con conocimiento del proceso. Este último escándalo derivó en la salida apresurada del exmonarca de España este 3 de agosto para trasladarse a los Emiratos Árabes Unidos. En declaraciones a CNN, su representante legal, Javier Sánchez Junco, negó que Juan Carlos I esté siendo investigado en España o en Suiza, aunque añadió que el rey emérito se mantendrá a disposición de la justicia cuando lo requieran. La inesperada noticia generó reacciones inmediatas en la esfera política. El gobierno y yo como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. Desde su llegada al trono en 2014, Felipe VI ha puesto en marcha medidas y códigos de conducta destinados a restaurar la transparencia y la confianza en la monarquía. El último gesto ante la sociedad española se produjo en marzo de este año, cuando anunció que renunciaba a cualquier herencia proveniente del patrimonio de su padre y que además le retiraba la asignación histórica proveniente de los presupuestos del Estado. Una medida, un movimiento destinado, como decimos, a restaurar la confianza en esta institución tras unos años muy duros. Francho Barón, CNN, Sevilla, España. La salida de España del rey emérito ha despertado muchas interrogantes. Una de ellas es si en la España actual hay cabida para 2 monarquías, la del rey emérito, Juan Carlos I, y la del actual monarca, Felipe VI. 2 monarquías distintas y definidas por su momento histórico. Uno de los temas de los que hablé con Jordi Canal, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y autor de La monarquía del siglo XXI. Yo diría que la monarquía de Juan Carlos I fue una gran monarquía de finales del siglo XX y, en principio, por lo que hemos podido ver hasta el momento, la monarquía de Felipe VI es una buena monarquía del siglo XXI. Lo que ha ocurrido, o lo que ocurre al final del reinado de Juan Carlos I, no debería hacernos olvidar que España vivió unos momentos bajo su reinado en los años 80, en los años 90, incluso a principios del siglo XXI, unos años en los que se convirtió en un país democrático, abierto, integrado en Europa y en el mundo,
y que avanzó muchos grados también económicamente, eso no hay que olvidarlo. Lo que ocurre es que quizás, yo diría, esa monarquía, se confió y pensó que no había que seguir en esa línea, que no había que continuar alimentando, la popularidad de la monarquía, que era algo que ya estaba hecho, y no se dio cuenta que en el siglo XXI las cosas funcionan de manera diferente, y sobre todo después de la gran crisis de 2008, y de ahí los últimos años de su reinado, para decirlo de alguna forma, porque de hecho lo que precipitó la crisis fueron anécdotas, una cacería de elefantes, unas relaciones extramatrimoniales mal gestionadas, un montón de cosas de ese tipo que quizás en el siglo XX eran permitidas o eran bien entendidas por la opinión pública, pero no en el siglo XXI, un siglo XXI mucho más ecológico, mucho más animalista, mucho más feminista. Y yo creo que eso la monarquía de Juan Carlos I no supo entenderlo. ¿Cree usted que hoy en día la monarquía, la sociedad española cuestiona a la monarquía como institución, al rey emérito o a ambas? ¿Y es la sociedad española una sociedad monárquica o es más monárquica dependiendo también de cómo funciona el país económicamente hablando? Hay que tener en cuenta que la monarquía española no es una monarquía con tradición, con solera. Es decir, para decirlo de alguna manera, no es ni la monarquía británica, ni la monarquía holandesa, ni otras monarquías del norte de Europa, que tienen una tradición detrás. Solo hay que recordar que mientras esas viejas monarquías pasaban de ser monarquías, lo que en aquel momento se llamaban constitucionales, a monarquías parlamentarias como son hoy, es decir, monarquías totalmente compatibles con la democracia, en el momento en que se produce eso, en España llega la República. El cambio no es un cambio en la monarquía, es un cambio republicano que viene seguido de una dictadura que, aunque el dictador proclame que España es un reino, no tiene rey ni tiene monárquico, tiene muy pocos. El franquismo hace muy poco por el sentimiento monárquico. Por lo tanto, España es una monarquía débil en ese sentido. Y el apoyo a la monarquía no es un apoyo a la monarquía, a la esencia monárquica. Es un apoyo a un determinado ejercicio de la monarquía. Por eso, en los años 80, en los años 90, principios del siglo XXI, se podía decir que España era un país de juancarlistas. Un país de juancarlistas significaba que era un país de monárquicos siempre y cuando Juan Carlos actuase como estaba actuando. Y ese es el talón de Aquiles de la monarquía española. De hecho, eso es lo que ocurre a principios de la segunda década del siglo XXI, quizás a finales de la primera. Es decir, baja la legitimidad popular del rey por sus actuaciones, pero también por la propia crisis económica y política. Uno de los temas que acaparó la atención de los medios de comunicación fueron las supuestas infidelidades del rey emérito. En particular, su relación con una mujer joven, con nombre alemán, a quien conoció en plena madurez durante los últimos años de su reinado. Una mujer que se codeó con ricos y famosos, que tuvo título de princesa, fugazmente, y a quien una infame cacería sacó del anonimato. La mujer que recibió de don Juan Carlos I un generoso regalo, la dama que puso en jaque al rey. Compra hoy Triple Play con América Latina y España están unidas por importantes vínculos históricos. El rey emérito fue el primer monarca español en visitar Latinoamérica. España tuvo en la figura del rey su mejor embajador. Quizá uno de los momentos más recordados tuvo poco que ver con la diplomacia. Fue en una cumbre iberoamericana, cuando perdió los papeles y, enojado, mandó callar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Pero hubo otros momentos importantes en la relación de Juan Carlos I con América Latina. Doy gracias a Dios por haberme deparado la honra de ser el primer rey de España que cruza el Atlántico para visitarlas. Corría el año 1976.
Y a los pocos meses de haber sido proclamado rey de España, Juan Carlos llegaba a República Dominicana y luego a Estados Unidos. Era su primer viaje al exterior como monarca y el destino elegido era América, el continente que más visitaría durante todo su reinado, más de 80 veces según los registros oficiales, incluso más que la propia Europa. España no puede ser indiferente a nada que acontezca en el continente americano. América Latina, mucha de la cual fue colonia de la corona española hasta el siglo XIX, estaba dominada por dictaduras militares en la década de los 70 del siglo XX. Quizás por eso, Juan Carlos I fue reconocido en la región por su rol en la transición española y en la defensa de la democracia en el intento de golpe del 23 de febrero de 1981. Creo que todos los demócratas latinoamericanos le reconocen a Juan Carlos su rol en la transición española y en la afirmación democrática de España, donde Juan Carlos cumplió un rol muy decisivo en salvar a la democracia ante la posibilidad de un rebrote franquista, lo cual fue algo muy importante para América Latina, porque la transición a la democracia en América Latina se miró mucho en el espejo español. Sin embargo, esa imagen se vio empañada en su primera visita a Argentina en 1978, cuando el país estaba sumido en su dictadura militar más sangrienta, con miles de desaparecidos. A pesar del pedido de la oposición para cancelar el viaje, el gobierno de Adolfo Suárez lo defendió en las Cortes y los reyes arribaron a Buenos Aires en noviembre. Vuestra presencia, vuestra amplitud de miras, vuestra voluntad comprensiva nos llenan hoy de profunda satisfacción y nos alientan en el halagüeño camino a recorrer por el cada vez mayor afianzamiento de las relaciones entre Argentina y España. En 1984, 6 meses después del regreso de la democracia en Argentina, su nuevo presidente visitaría España. Hemos vuelto a España. Desde la Argentina democrática traigo el saludo de un pueblo que ha recuperado su libertad. México, que no tuvo relaciones formales con España durante el franquismo, volvió a estrechar lazos con la España democrática de Juan Carlos I. En 1991 se concretaría una de sus iniciativas más recordadas en la región, la Cumbre Iberoamericana, un foro de jefes de Estado y Gobierno que aún perdura. Necesitamos más Iberoamérica. Debemos concertarnos y conocernos más y mejor. Estas cumbres llevaron al rey Juan Carlos a Cuba, país al que nunca hizo una visita oficial, pero al que regresaría para el funeral de Fidel Castro. Aunque quizás la que más repercusión tuvo fue la de Chile, de 2007. ¿Por qué no te callas? Chávez criticaba la supuesta injerencia del gobierno español en el fallido golpe de Estado de 2002 en Venezuela. Pero el cruce se amplificó. Se sumaron reclamos por las privatizaciones de algunas empresas públicas en la región en manos españolas y el rey decidió retirarse. Chávez dio tocó una cuerda sensible. El tipo sabía a dónde apuntaba. Digo, a uno le puede gustar o no, pero el tipo sabía a dónde apuntaba y tocó una cuerda sensible. Y me parece que con esa cuerda activó esto. Bueno, en un momento que Argentina y América Latina en general estaban abriéndose al capital extranjero, vino España y compró a precio de saldo empresas nacionales. En algunos casos es cierto, en otros no. Queremos agradecer y decir que apreciamos y le damos la más profunda bienvenida a la inversión española en nuestro país. A partir de la década del 90, España se convirtió en uno de los principales inversores extranjeros en la región, cuando comenzaron a privatizarse numerosas empresas públicas, en consonancia con la expansión de las empresas españolas por el mundo. Esto también explica la cercanía del rey Juan Carlos, quien obviamente en consonancia con los gobiernos españoles actuó en defensa de los intereses de su país. Pero también explica los roces posteriores, cuando desembarcaron en la región los gobiernos progresistas que nacionalizaron varias de esas empresas. En los últimos años de su reinado, al igual que en su país, la luz de Juan Carlos I en América Latina también fue menguando, mientras su sucesor, el príncipe Felipe, iba ganando protagonismo y afloraban los escándalos reales. La corona española perdió el lugar de intocable, como la están perdiendo otras monarquías del mundo. Entonces, me parece que ese lugar lo ha ido perdiendo. Y era un lugar que Juan Carlos en su momento se había ganado a pulso y que lo fue perdiendo en buena medida por su propia responsabilidad y por su propia actuación. América Latina no sería la única región con la que el ahora rey emérito mantuvo una relación especial. Tuvo también vínculos estrechos con países del Golfo Pérsico. El misterio sobre el paradero del rey Juan Carlos I tras su salida de España terminó precisamente cuando informó a la Casa Real que se había trasladado a una de esas naciones, Emiratos Árabes Unidos. Aunque parece ser temporal, el destino elegido por el rey emérito fue para sus críticos otro desacierto. Más adelante hablaremos de las amistades peligrosas del rey emérito en Medio Oriente.
América Latina evoluciona. Durante décadas, desde antes incluso de ser rey, la relación personal de Juan Carlos con las monarquías árabes del Golfo fue muy productiva para España. Abrió mercados a empresas, facilitó contratos a todos los niveles. Son relaciones desde hace mucho tiempo muy estrechas. Yo tengo la sospecha de que el rey Juan Carlos se encuentra mucho más a gusto con estos monarcas que con lo que podrían ser los monarcas tan democráticos de Escandinavia, y además han sido relaciones en las que ha habido un factor económico nada desdeñable. Esto habría llevado a la principal sospecha ahora. De acuerdo a un funcionario español con conocimiento del caso, fiscales suizos investigan un regalo de $100 millones que en 2008 Juan Carlos habría recibido del entonces rey Abdala de Arabia Saudita, presuntamente en reconocimiento por su mediación en el proyecto español, que permitió levantar un tren de alta velocidad entre las dos ciudades más sagradas del Islam, la Meca y Medina. Junto a esto y a petición de CNN, los abogados que representan a Juan Carlos aseguran que su cliente no está imputado en ningún país y que, si es requerido por las autoridades españolas, estará a la orden. No, yo no creo que los hechos que están saltando a la luz no hayan existido. Creo que son hechos que quizás se pueden matizar en algunos aspectos, en el sentido de que cobrar comisiones no es un delito. Es decir, el rey no habría actuado de manera delictiva, pero no cabe duda de que actuó de una manera dudosamente moral. Los problemas de Juan Carlos comenzaron principalmente cuando hace 8 años se fracturó la cadera mientras, en plena crisis económica española, participaba en un ya de por sí problemático safari en Botsuana. Pero sí es verdad que la utilización que se hizo de este episodio sí deterioró la imagen del rey en un sector de la población que no conocía en absoluto estas veleidades del monarca. Desde que dejó la jefatura del Estado, Juan Carlos habría visitado las monarquías árabes del Medio Oriente en una docena de ocasiones. Casualidad o no, pero en la última década, en la así llamada Primavera Árabe, los países más estables de esta zona del mundo han sido precisamente las monarquías. Esto quizá lleva a que en las casas reales del Medio Oriente se destaque precisamente el papel estabilizador fundamental que tuvo el rey Juan Carlos en la transición pacífica española de la dictadura a la democracia. Aunque el país que el rey emérito eligió para estar ahora, Emiratos Árabes Unidos, sea quizá demasiado cercano geográficamente a donde habrían surgido sus principales problemas, Arabia Saudita, la intimidad frente a los medios de comunicación la tendría quizá asegurada. Además, cuenta con relaciones estrechas con sus líderes. Tiene bastante lógica que esas monarquías del Golfo reciban bien y reciban con los brazos abiertos al rey Juan Carlos. Lo que luego la opinión pública nacional e internacional pueda pensar es otra cuestión. Y ahora una gran incógnita es cuándo el rey emérito podrá dejar el Medio Oriente y regresar a España. José Levi, CNN, Jerusalén. El paradero del rey emérito de España fue durante días un misterio. Dio lugar a todo tipo de especulaciones, a una frenética búsqueda de los medios de comunicación por saber dónde estaba Juan Carlos I. La Casa Real terminaría confirmando el lugar elegido por el exmonarca, Emiratos Árabes Unidos. En la carta enviada a su hijo Felipe VI, antes de su salida de España, dijo estar a disposición de la justicia. Hasta el momento no se han presentado cargos en contra de Juan Carlos I, pero ¿podría el rey emérito negarse a volver a España? Es uno de los temas sobre los que conversé con mi siguiente invitado, David Vitán. Yo pienso que el rey va a dar la cara. El rey en este momento está fuera de España, dejando que la justicia actúe, y él ha manifestado a la justicia, a través de sus abogados, su intención de regresar a España cuando así se requiera. Por lo tanto, no volver por su propia voluntad no lo veo como una posibilidad. Sin embargo, existen otros mecanismos de la justicia internacional, que pudieran aplicar en estos casos, que yo dudo que en este momento eso se active. La actual Constitución ofrece inviolabilidad absoluta para los actos públicos del rey. Esa Constitución, además, no contemplaba la abdicación del monarca.
Pero algunos se preguntan si esa inviolabilidad también le protege de actos ajenos a su cargo, actos privados. El artículo 56 es muy claro en su inciso tercero, donde dice que el rey es inmune, es inimputable. Obviamente el rey sigue siendo rey. En este sentido, habría que tomar en cuenta los hechos que se están juzgando del rey, si fueron hasta el 2014 o después del 2014. Inclusive su actuación personal después del 2014 quedaría también cuestionada, porque muchos dicen que el rey, mientras siga siendo rey, sigue siendo inimputable. Sin embargo, yo pienso particularmente que después de 2014, cualquier actuación del rey que se compruebe como delito debería de dar la cara a la justicia, y creo que eso podría ocurrir. La España actual, la España del siglo XXI, es muy distinta a la España del año 78, cuando se aprobó la Constitución española. Hay llamados para que se reformen o que se vuelvan a redactar partes de esa Carta Magna, entre otras cosas para despojar al rey de su inmunidad. ¿Es esa Constitución un vestigio del pasado en una monarquía del siglo XXI? Bueno, yo creo que la Constitución es parte de la historia de España. Creo que a los españoles nos falta un poquito más de la cultura del pasado. Yo creo que no se puede olvidar todo lo que ha sido la trayectoria del rey. Esa es una Constitución que ha funcionado. Como toda Constitución va a ir evolucionando. Sin embargo, hay una parte minoritaria dentro de España, y así lo demuestran las encuestas, que están en contra del tema de la monarquía. Yo no creo que la solución del mundo sea tener siempre una república. Como tú bien sabes, hay una serie de estudios que miden la calidad de la democracia en distintos países del mundo, y de las primeras 10 democracias, o de las democracias más importantes, 5 de ellas son monarquías parlamentarias. Por lo tanto, la reforma de la Constitución pudiera darse, es muy difícil, es un proceso muy engorroso en España, necesitaría una gran parte importante de la aprobación de una parte importante de la población. Yo dudo que eso llegue, pero si esa es la voluntad de los españoles de este momento, pues será. Los escándalos de la corona reabrieron el debate sobre el papel de la monarquía. El futuro de una institución, para algunos obsoleta y en decadencia. Es algo anacrónico y que no debería de hoy en día de existir una monarquía en un estado como el que tenemos. No pueden tomar decisiones, prácticamente ninguna, solo están para representar a España en el mundo, ¿no? Yo creo que habría que pasar a la república. A nivel de socializar con otros países, es importante que haya una monarquía, pero quizás sí que ha llegado el momento de adaptarla quizá a los tiempos actuales. Compartió con el rey emérito exquisitas y caras cacerías por todo el mundo. Estuvo presente en actos protocolarios con el que fuera jefe del Estado español. Llegó a vivir muy cerca del Palacio de la Zarzuela, la residencia real en Madrid. Recibió de Juan Carlos I uno de los regalos más caros de la historia que un monarca español haya hecho nunca. Ahora acusa al rey emérito de liderar una campaña de desprestigio en su contra. Miguel Ángel Antoñanzas nos cuenta la historia de Corinna Susanne Wittgenstein, una mujer que contó con los favores de un rey, ahora expatriado. Su título de princesa fue efímero, procedía de su ahora ex marido y lo perdió cuando este se casó con una modelo. Esta mujer que ven con el príncipe Carlos de Inglaterra, con Richard Branson, con Carolina Herrera, que sonríe en eventos internacionales en Londres, Nueva York, San Petersburgo, es Corinna Susanne Wittgenstein, gestora de negocios de alto perfil en todo el mundo. Es la misma mujer que ven aquí al lado del rey Juan Carlos de España, la que en 2012 lo acompañó en la famosa cacería en Botswana. Corinna Susanne Wittgenstein nació en 1965 en Frankfurt, Alemania. Habla 5 idiomas y estudió ciencias políticas. Se graduó en estudios de Oriente Medio en la Universidad Americana de Ginebra. Es madre de 2 hijos y fundadora de Apollonia Associates, una empresa de asesoramiento estratégico a clientes e instituciones fronterizas que todavía dirige. Trabajó para esta compañía de armas londinense, Boss & Co., que organizaba cacerías de lujo en todo el mundo. ¿Qué relación mantuvo con el rey emérito, casado con la reina Sofía desde 1962?
Una muy especial porque recibió de él lo que ella considera un regalo muy generoso, 76 millones de dólares. Según la prensa española, se conocieron en 2004 en una jornada de caza en Ciudad Real, España, cuando el rey tenía 66 años y ella 39. Corina cuenta en un reportaje a la cadena británica BBC que conectaron rápidamente en charlas de política, historia, gastronomía o vinos. Dice que ambos mantuvieron una relación sentimental de 2004 a 2009. Según le dice a ella a BBC, la relación termina cuando el rey emérito le comunica que desde hace 3 años estaba con otra mujer. Cuenta la exprincesa que siguieron siendo amigos, aunque la empresaria dijo a BBC que después de su incidente en Botswana, el Centro Nacional de Inteligencia Español, conocido como CNI, intenta amedrentarla para que no hable con la prensa. Afirmó que hasta su apartamento de Mónaco era vigilado y que hubo amenazas veladas. Los intentos de CNN para obtener la versión del CNI resultaron infructuosos. Era 2012 y las cosas se iban a poner peor. En 2018, varios medios españoles publican unas grabaciones de audio que supuestamente recogen conversaciones entre Corina y un excomisario español ahora encarcelado. En el audio, cuya autenticidad CNN no ha podido verificar y que tampoco ha sido reconocida por la propia Corina, ella decía que el rey llegó a cobrar comisiones y que usaba testaferros para ocultar su fortuna en Suiza. La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional Española inicia sus pesquisas, pero hay un obstáculo. La figura del rey es inviolable hasta su abdicación de 2014. Las presuntas irregularidades son previas a esa fecha. Desde Suiza se abre otra vía. El fiscal Yves Bertosa decide investigar si hay posibles cuentas ocultas del rey emérito en ese país. En 2012, y según documentos judiciales del Cantón de Ginebra, el rey Juan Carlos habría transferido 76 millones de dólares, casi 65 millones de euros, a Corina. Este periodista del diario El País accedió a la comisión rogatoria del fiscal en Suiza. Bertosa acusa a Corina de un supuesto delito de blanqueo agravado de capitales que en Suiza son nada más y nada menos que 5 años de prisión. Ha recibido la práctica totalidad del dinero del rey Juan Carlos, los 65 millones que recibe en el 2012 cuando estalla el escándalo de Botswana. Mantiene todavía en su poder ese dinero. Bertosa ha descubierto que 2/3 partes de ese dinero se han enviado a un banco en Nueva York, en Estados Unidos. Es decir, la situación de Corina es muy complicada. La investigación de Bertosa se centra en esta cuenta, abierta en el 2008 y cerrada en 2012, cuando estalla el escándalo de Botswana y el banco suizo obliga al rey emérito a cancelarla. Bertosa sospecha que hay delitos de blanqueo agravado de capitales y pago de comisiones. Decide investigar a 3 personas, entre ellas a Corina, pero no al rey emérito. Según contó el abogado Robin Rarmel a CNN, su clienta testificó 2 veces ante el fiscal suizo como investigada, pero no se han presentado cargos formales contra ella. Además, dice que está a favor de que se investigue el asunto de manera adecuada. El abogado cree que desde hace 8 años Corina es víctima de una campaña de acoso liderada por el rey emérito que está dañando su reputación y sus negocios. Rarmel dice que ella está dispuesta a acudir a los tribunales en el Reino Unido, que uno de los acusados podría ser el rey emérito, pero que incluso podría haber más individuos. En un comunicado a través de Tancredi, la empresa de comunicación británica que representa a Corina, este abogado le dijo a CNN que se ha producido una amplia conducta ilegal contra ella en múltiples jurisdicciones para cubrir montajes de mentiras de poderosas figuras en España. La misma gente que intentaría hacer de ella el chivo expiatorio de décadas de conductas inapropiadas. La Fiscalía de Audiencia Nacional de España ha recabado más información de la Fiscalía de Ginebra y ha remitido las pesquisas a sus colegas del Tribunal Supremo. Será la Fiscalía del Supremo la que decida si hay caso. Este alto tribunal es el único que podría juzgar al rey emérito. El bufete Sánchez Junco Abogados, que representa al rey emérito, aseguró a CNN que no hay cargos contra él en Suiza ni en su propio país. Agregan que si la justicia española reclamara a su cliente, este estaría dispuesto a regresar, pero declina comentar las declaraciones de Corina a BBC. La pregunta no del millón, sino de los 76 millones de dólares que se hacen en España es ¿qué va a pasar con esa fortuna? Corina le dijo a BBC que fue un regalo del rey emérito, un reconocimiento a lo que ella y su hijo fueron para el monarca. Agrega que nunca intentó blanquear ese dinero, pero que en 2014 el rey Juan Carlos le exigió que se lo devolviera, algo que no parece que vaya a ocurrir. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Sobre la figura del rey Juan Carlos I, su vida y su reinado, se ha escrito mucho, pero son pocas las personas que han tenido acceso al monarca. Mi siguiente invitada fue una de ellas. Laurence Debré es historiadora y autora del libro Juan Carlos de España. Entrevistó al monarca poco antes de su abdicación. Su libro es una mirada íntima de Juan Carlos I que comienza en su infancia.
de un niño de 10 años que fue enviado solo a una España franquista y que creció a la sombra de dos figuras claves en su vida: el dictador Francisco Franco y su padre y heredero de la corona, don Juan de Borbón. Esas dos figuras marcaron su personalidad y su reinado. Yo creo que para él fue como algo muy difícil. Él se califica como una pelota de ping-pong entre las dos figuras, pero de verdad él era un peón sobre la escena política entre esas dos figuras casi paternales, porque Franco no tuvo hijo y con don Juan es el gran heredero de la corona, ¿no? Yo creo que heredó de don Juan ese sentido de monarquía constitucional que le venía de su propia madre, que era la nieta de la reina Victoria, y heredó de Franco esa actitud muy militar, porque él sus estudios fueron en las 3 carreras militares, ¿no? Entonces, entre esos dos símbolos, intentó un poco hacer una simbiosis cuando murió Franco, pero fue a la sorpresa de todo el mundo, porque todo el mundo lo llamaba Juan Carlos el Breve, que empezó a hacer la democratización de España, ¿no? Hablemos de la relación entre Juan Carlos, el rey emérito, y el actual monarca, Felipe VI. ¿Cómo era esa relación antes de su abdicación, de la abdicación de don Juan Carlos, y cómo cambió esa relación debido a los escándalos en los que se ha visto involucrada la corona española? Mira, yo los vi los dos algunas semanas antes de la abdicación juntos, y había leído en la prensa que los dos se llevaban mal. Y yo no vi nada de eso. Vi mejor gran respeto entre los dos, una gran armonía, una gran sinceridad. Y don Juan Carlos me dijo que cuando me contó que él fue un padre muy presente, ¿no? En casa. Y incluso me dijo que cuando sus hijas se fueron del palacio porque se casaron, pues tomó la costumbre de almorzar solo con su hijo Felipe, y tenían conversaciones de rey a futuro rey, ¿no? Entonces yo creo que tienen una gran complicidad intelectual. Felipe me contó que compartían muchas cosas como la fotografía, la pasión de la vela, las motos, y que lo pasaron muy bien cuando él era muy joven, ¿no? Después creo que don Juan Carlos no se imaginó que lo iban a apartar del poder de manera tan radical después de su abdicación. Y yo creo que ahora el hecho de irse al exilio es una forma de proteger a su hijo. Cierto, pero la forma en la que salió el rey emérito de España no es un tanto humillante para una persona que tuvo un papel tan importante en la transición democrática española. Bueno, yo creo que tiene que ser muy doloroso, porque él nació en el exilio en Roma, y yo sé que fue siempre algo muy doloroso para él hablar del exilio, el exilio de su padre, el exilio de su familia. Entonces volver al exilio creo que tuvo que ser, además a su edad, a los 82 años, un poco enfermo. Tiene que ser psicológicamente muy, muy duro. Mencionaba también los problemas de salud que tuvo el rey emérito en los últimos años de su reinado. ¿Es cierto que le cambió el carácter, que pasó de ser ese rey campechano a ser un rey más gruñón? Bueno, primero tenía muchos dolores. Yo cuando lo entrevisté varias tardes, pues le costaba andar, le costaba estar sentado, le dolía mucho, y yo creo y lo vivía muy mal, ¿no? Porque fue un hombre tan deportista, fue un hombre con tanta energía, que sentirse frágil y tener dolores todo el tiempo a pesar de todas esas operaciones le cambió el carácter. Yo cuando lo entrevisté me dijo muchas veces que no le gustaba el poder, que estaba un poco harto, lo sentí un poco harto de todo eso, ¿no? Después de 40 años de reino,
y de tantos problemas físicos, además de todos los escándalos, era mucho para un solo hombre. El principal legado fue el motor del cambio, fue el motor de la movida, fue el motor de la modernización de España, porque yo creo que los españoles no se acuerdan de cómo era España en el 75 cuando muere Franco, después de 40 años de dictadura, ¿no? Cambió España, acompañó ese cambio y yo creo que fue de verdad el motor del cambio. Entonces espero que dentro de 50 años se olvidarán de la vejez terrible del rey y de esos escándalos de su vida privada para recordarse de su obra política. Yo realmente no veo al rey sentado en la sala de los acusados por diferentes razones. Primero, estoy convencido que estamos enfrente a un tema político más que un tema jurídico, porque definitivamente los hechos, tal y cual lo expresan los medios de comunicación y los expedientes que han dado vuelta por ahí, tienen que ver con hechos ocurridos antes de su abdicación, antes de 2014. Después tenemos que los delitos que se le imputan tienen una pena mayor, no tienen una pena mayor que exceden de los 6 años. Por lo tanto, hay formas alternativas al proceso. Yo creo que en los próximos años quizás van a influir o se van a ver más los errores de los últimos años que el conjunto del reinado globalmente. Van a tener que pasar años para que, digamos, se pueda juzgar o se pueda analizar el reinado de Juan Carlos I de una manera relativamente distanciada. Si eso se consigue, yo creo que se llegará a la conclusión que Juan Carlos fue un gran rey para España, fue un gran rey del siglo XX que tuvo dificultades en adaptarse al siglo XXI. Opiniones divididas sobre el rey emérito, el monarca que llevó a España a la democracia, modernizó el país y logró una estabilidad política y económica. Hechos que para las viejas generaciones permanecen imborrables en la memoria y merecen ser elogiados y recordados. Pero para los más jóvenes son cosas del pasado, hechos eclipsados por los escándalos de un rey que aspiró a ser el rey de todos los españoles, que quizá en algún momento se creyó por encima del bien y del mal. La historia decidirá cuál fue su legado. Les saludó Ana María Luengo Romero.